Hola, mis guerreras, ¿cómo están? Si están viendo esto, es porque probablemente, como yo, han sentido el peso de la vida en sus hombros, el sabor amargo de una traición o simplemente la necesidad de desahogarse y saber que no están solas. Hoy les traigo una historia, mi historia, la más íntima y difícil que he compartido en mi vida. Y necesito que me digan, ¿desde dónde me están escuchando ahora mismo? ¿Están en casa? ¿En el trabajo? ¿En algún lugar buscando un respiro? Y lo más importante, ¿qué? ¿Hora? ¿Es donde ustedes están? Es increíble cómo el tiempo puede sentirse diferente cuando una está lidiando con estas cosas, ¿verdad? Mi meta es que este espacio se convierta en nuestro refugio, donde podamos contarnos todos sin juicios. Así que por favor, si este relato les toca el alma, si sienten que resuena con algo en ustedes, déjenme un like, compartan y lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos en una carrera para llegar a las 1000 suscriptoras y cada una de ustedes es esencial. Para que podamos seguir construyendo esta comunidad. Sus comentarios me dan fuerza, así que no duden en expresarse. Y ahora prepárense, porque lo que les voy a contar hoy me cambió la vida para siempre. Gelatu pessoal de Isabel. Hola a todos. Nunca pensé que estaría aquí, ¿sabe? Contando esto, exponiendo mi alma de esta manera en un foro de internet. Me siento como si estuviera a punto de saltar de un acantilado, pero al mismo tiempo, es como si este peso enorme que llevo en el pecho necesitara salir, encontrar un eco en alguna parte. Mis manos me tiemblan un poco mientras escribo esto, y no es por la edad, que ya tengo mis 73 años, sino por la pura adrenalina de revivir ese día. Un día que juro cambió todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y lo más doloroso sobre mi propia hija. Sofía Nayer fue ese día, el día en que mi mundo se desmoronó y, paradójicamente, el día en que empecé a construir uno nuevo. Por la mañana, me desperté con ese dolor punzante en él. Pecho, ese que se ha vuelto un viejo conocido en los últimos meses, como un recordatorio constante de que mi cuerpo ya no es el de antes. Intenté calmarme, respirar hondo, pero la verdad es que el corazón ya lo tenía acelerado por otra cosa, a la llave en la cerradura. Sofía nunca avisa, y su llegada siempre es una sorpresa, casi siempre una sacudida. Y ahí estaba ella, en el umbral de mi modesto departamento en el Estado de México, impecable como siempre, con su traje sastre azul marino, que costaba más que mi pensión de 3 meses, sus lentes Chanel cubriendo sus ojos, como una barrera impenetrable. Ni un beso, ni una pregunta sobre mi salud, nada. Solo un buenos días, mamá distante, como si le hablara a una empleada. Me sentí pequeña, insignificante, y no era la primera vez que esa sensación me invadía en su presencia, pero esta vez dolía más. Ella colocó su bolso de piel italiana sobre la mesa de centro, justo donde yo había puesto unos claveles rojos con la ilusión de alegrar la casa para su visita. Necesito que hagas algo por mí. Es importante, muy importante, dijo. Mi corazón dio un vuelco. Por fin me necesitaba de verdad. Después de años siendo su cajero automático, su confidente no escuchada, su madre invisible, pensé que al fin podía serle útil de otra manera, que tal vez me daría un atisbo de ese cariño que tanto anhelaba. Le pregunté qué necesitaba, con esa esperanza tonta de que se quitara los lentes y me mirara a los ojos, esos ojos verdes que
heredó de su padre y que solían brillar cuando de niña me contaba sus sueños. Pero no ella suspiró con impaciencia, como si mi pregunta fuera una molestia innecesaria. Mañana tengo una reunión crucial con inversionistas japoneses, soltó, su voz tan profesional que me heló el alma. Y entonces vino la orden. Necesito que te quedes aquí, que no salgas, que no uses el teléfono, que no hables con nadie, absolutamente nadie, ¿entendiste? A mi mente dio vueltas. ¿Por qué tanto secreto? Estaba en... ¿Problemas? ¿Problemas? Mi instinto maternal gritaba alarma, pero sus palabras siguientes fueron un golpe seco a no preguntes nada, mamá. ¿Solo obedece? Amekian, ya vuelvo. ¿Puede ser un día? Pueden ser 2. No lo sé, pero necesito que estés aquí cuando regrese. Sin preguntas, sin dramas, sin tus historias, de cuando yo era pequeña. Y se fue. Sin un abrazo, sin un cuídate, sin un gracias. La puerta se cerró con un eco que sonó como un disparo en el corazón de mi hogar. Me quedé ahí, en medio de la sala, con el eco de sus tacones alejándose y el aroma de su perfume francés, que ahora me parecía asfixiante. ¿Era normal? ¿Así trataban las hijas exitosas a sus madres ancianas? ¿Era yo la dramática? Como siempre me decía, el silencio que la siguió fue diferente. Denso, cargado de preguntas sin respuesta, de un amor no correspondido que me pesaba en el alma. Me senté en mi sillón de siempre, el mismo donde la cuné de niña, donde la ayudé con sus tareas, donde lloré de orgullo el día de su graduación. Ahora se sentía como una isla desierta. Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Preparé el almuerzo que a ella le encantaba de niña, pollo en mole poblano, y lo mantuve caliente en la estufa, esperando su llave, su sonrisa, una explicación que lo hiciera todo tener sentido. Pero no volvió. La tarde se estiró como un chicle pegajoso, y yo me quedé inmóvil, como una estatua de sal, esperando el regreso de mi hija. A las 5 de la tarde, cuando las campanas de San José sonaron, decidí llamarla. Mis dedos temblaban. Marqué su número, el que sabía de memoria, el que había marcado miles de veces solo para saber si estaba bien. El teléfono sonó y luego saltó el buzón de voz. Habla Sofía del Valle, directora comercial de Innovación Textil del Bajío. En este momento no puedo atender su llamada. Su voz sonaba tan segura, tan importante, y yo me sentí tan pequeña. Una molestia que interrumpía los asuntos de una mujer exitosa. Colgué sin dejar mensaje. ¿Qué iba a decirle? Hija, ¿soy tu mamá, la que te parió? ¿La que se queda despierta cuando no llamas? Mientras la oscuridad se filtraba por las ventanas, mi mente voló hacia atrás, como un álbum de fotos. Recordé el día de sus 15 años. Trabajé turnos dobles por 6 meses y vendí los únicos aretes de oro que su padre me había regalado para comprarle ese vestido rosa que vio en Polanco. Esa noche, me abrazó y me susurró gracias. Mami, eres la mejor mamá del mundo. Cuando sea grande y tenga dinero, te... voy a dar todo lo que te mereces. Esa promesa se grabó en mi corazón. Durante años, cada vez que me dolían los pies de tanto trabajar, cada vez que comía frijoles con tortilla para ahorrar y mandarle dinero para sus estudios, cada vez que me quedaba sin medicina para la presión por sus libros universitarios, recordaba esas palabras. Te voy a dar todo lo que te mereces. Pero las promesas de los niños se desvanecen como el humo, y los adultos exitosos tienen memoria selectiva para los
sacrificios de sus padres. O tal vez, ¿soy yo la que idealizó demasiado? ¿La que entregó demasiado sin ver la realidad? Piénsenlo. ¿Cuántas veces nosotras, como madres, nos hemos autoengañado con las promesas de nuestros hijos? Si alguna de ustedes siente que esto le resuena, por favor denle like y compartan este video. Necesito saber que no estoy sola en esto. Esa noche, cuando las 9 marcaron en el reloj de pared, Sofía seguía sin dar señales. El mole se había enfriado, formando una capa grasosa que me recordó todas las cenas que preparé con ilusión y que terminé comiendo sola. Fui a la cocina, guardé la comida en el refrigerador junto a los restos de otros almuerzos que terminaron siendo mis cenas. Al abrirlo, mis ojos se posaron en una foto de Sofía de 10 años, sonriendo sin dientes, abrazando la Lupita que yo le había cosido a mano porque no podía comprarle una Barbie. En esa época, me decía mami con una voz dulce que derretía mi corazón. Me pedía cuentos antes de dormir. Y su favorito era el de la princesa que vivía sola hasta que su hija la visitaba y se quedaban juntas para siempre. ¿Y vivieron felices para siempre?, mami me preguntaba. Sí, mi amor, para siempre, le respondía yo. Ahora, viendo esa foto amarillenta, me preguntaba en qué momento mi princesa se había convertido en esta mujer de 42, que me hablaba como si fuera una empleada doméstica. ¿En qué momento dejé de ser mami para convertirme en mamá? Regresé a la sala. La televisión apagada. Los programas de la noche me parecían ajenos, llenos de familias perfectas que resolvían problemas en 30 minutos. En la mesita de centro, junto a los claveles marchitos, estaba mi celular, un modelo sencillo que Sofía me compró el año pasado, no por estar en contacto, sino para localizarme si necesitaba algo. Meses de esperanza, de escuchar su voz por 5 minutos apresurados, se habían vuelto un silencio de tumba. Lo tomé, revisé mis contactos, 5 números más aparte de ella. El doctor, la vecina, el de la tienda, el padre Miguel, una amiga de la fábrica. 5 personas en 73 años de vida. Mi círculo social cabía en una mano. Fue patético darme cuenta de que toda mi vida social, emocional y afectiva giraba alrededor de una sola persona, mi hija. Había construido mi existencia entera alrededor de ser la mamá de Sofía y había olvidado por completo quién era Isabel antes de ser madre. A las 11 de la noche, el cansancio me venció. Me arrodillé frente al pequeño altar de mí. Recámara, como hacía cada noche, desde hacía 14 años. La Virgen de Guadalupe me miraba con sus ojos compasivos, rodeada de veladoras y fotos de Aurelio y Sofía. Virgencita linda, murmuré, cuida a mi niña donde quiera que esté, que no le falte nada, que esté segura, que sea feliz y si es tu voluntad, que mañana regrese a casa y podamos platicar como antes, cuando yo era importante para ella. Me levanté con dificultad, mis rodillas crujiendo. Me puse mi camisón de algodón y me acosté en mí. Cama matrimonial, donde ahora solo dormía yo. La cama se sentía demasiado grande para mi cuerpo pequeño. Aurelio solía ocupar el lado derecho, y durante años después de su muerte, yo seguí durmiendo del lado izquierdo, como si esperara que alguna noche él regresara. Ahora, toda la cama era mía, pero se sentía más vacía que nunca. Cerré los ojos, pero mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Dónde estaría Sofía? Estaría cenando en algún restaurante elegante con personas importantes que nunca sabrían. ¿Qué tenía una madre anciana esperándola en un departamento modesto? ¿Pensaría en mí
aunque fuera por un segundo antes de dormirse. El reloj de pared siguió marcando las horas, tic-tac incesante, un metrónomo de mi angustia. 1 de la mañana, 2, 3. Sofía no regresaba, no llamaba, no daba señales de vida, y yo seguía esperando. Como siempre, como toda la vida, como una estatua de sal inmóvil, esperando que el tiempo se detuviera y las cosas volvieran a ser como antes. El segundo día amaneció. Gris y frío, como si el cielo hubiera decidido acompañar mi tristeza. Me desperté en el sillón de la sala, donde me había quedado dormida esperando. El cuello me dolía, las piernas entumecidas. El reloj marcaba las 6:30. Mi primer pensamiento fue para ella. ¿Habría desayunado? ¿Habría dormido bien? ¿Se habría acordado de tomar sus vitaminas? Incluso después de ser abandonada como un paraguas olvidado, mi instinto maternal seguía funcionando, preocupándose por quien me había dejado atrás. Sin mirar, me levanté con dificultad y fui a la cocina a prepararme un té de manzanilla. Mis manos temblaban al encender la estufa, no por la edad, sino por los nervios que se habían instalado en mi estómago como mariposas envenenadas. Mientras esperaba que hirviera el agua, decidí volver a llamarla. Esta vez, me prometí, le dejaría un mensaje. Le diría que la amaba, que estaba preocupada, que solo quería saber que estaba bien. Marqué con más esperanza que certeza. Una vez más, el teléfono sonó. Hasta que saltó el buzón de voz. Pero esta vez, algo era diferente. Cuando la grabación terminó y escuché el pitido, las palabras se me atoraron en la garganta como piedras. ¿Qué podía decirle a una hija que me había ordenado no hacer preguntas? ¿Cómo podía expresar mi amor a alguien que claramente lo veía como una carga? Colgué sin dejar mensaje. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en algo que no había notado el día anterior. La mesa de centro estaba diferente. Junto al florero con los claveles marchitos, había algo que no pertenecía allí, a una cartera. La cartera de piel italiana de Sofía, la que siempre cargaba pegada a su cuerpo como una extensión de su brazo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Si su cartera estaba allí, ¿cómo había pagado el taxi? ¿Cómo había pagado el hotel donde seguramente se estaba hospedando? ¿Con qué dinero estaba sobreviviendo? Me acerqué a la mesa con pasos lentos, como si la cartera fuera una bomba que pudiera explotar si la tocaba. Incorrectamente. Era una bolsa hermosa, del tipo que yo nunca podría permitirme comprar. La piel era suave como mantequilla y el broche dorado brillaba. Durante unos minutos me quedé mirándola sin atreverme a tocarla, revisar las pertenencias de otra persona, incluso de mi propia hija. Me parecía una violación terrible de su privacidad. Pero la preocupación maternal comenzó a ganar la batalla contra mi educación de mujer decente. ¿Y si había dejado alguna pista sobre dónde había ido? ¿Y sí? ¿Había algún número de emergencia que pudiera llamar? Con manos temblorosas, abrí la cartera. Adentro estaba toda su vida financiera en 3 tarjetas de crédito doradas, su tarjeta de débito, su identificación, su licencia de manejar, casi 2,000 pesos en efectivo, y algo más que me hizo sentir como si me hubieran dado una bofetada, en una fotografía mía. Era una foto vieja, de cuando yo tenía 50 años. Estaba parada en la puerta de la fábrica textil donde trabajé durante 20 años, sonriendo con mi uniforme azul y mi cabello recogido en una cola de caballo. Me veía cansada pero feliz,
porque acababa de recibir mi primer cheque después del aumento que había peleado durante meses. Esa foto la había tomado Sofía cuando tenía 17 años y me había acompañado a recoger mi pago. Para que nunca olvides lo fuerte que eres, mami. Me había dicho, Ann, eres mi heroína. Ahora, 25 años después, esa misma fotografía seguía en su cartera, gastada en las orillas, los colores desvaídos por el tiempo. Durante todos estos años, incluso cuando me hablaba con frialdad, incluso cuando me hacía sentir como una molestia, había cargado mi imagen junto a su dinero y sus documentos importantes. Pero si me consideraba su heroína, ¿por qué me trataba como si fuera su empleada? Fue entonces cuando vi algo más en el fondo de la cartera, en un sobremanila doblado por la mitad. Mi nombre estaba escrito en el exterior con la letra cursiva de Sofía, esa misma letra que había aprendido a trazar cuando le enseñé a... escribir en la mesa de la cocina, guiando su manita pequeña con la mía. Con el corazón latiéndome en los oídos como tambores de guerra, desdoblé el sobre. Adentro había varios documentos en papeles del banco, estados de cuenta, contratos y una carta dirigida a mí, escrita en papel membretado de su empresa. Mamá, comenzaba la carta con una frialdad que me heló la sangre. Si estás leyendo esto, significa que encontraste mi cartera y decidiste revisar mis cosas, lo cual demuestra exactamente por qué tengo que hacer lo que voy a hacer. Las palabras se nublaron frente a mis ojos. Tuve que sentarme en el sillón y respirar profundo antes de continuar leyendo. He estado planeando esto durante meses. Mi empresa está pasando por una crisis financiera terrible. Los japoneses no van a invertir en nosotros. De hecho, no hay japoneses. Inventé esa historia porque necesitaba tiempo para resolver algunos problemas legales antes de que te enteres por otros medios. Mi mundo... comenzó a tambalearse como un edificio durante un terremoto. He estado usando tu información personal para sacar préstamos. Tu casa está hipotecada a mi nombre desde hace 6 meses. Tu pensión ha sido redirigida a mi cuenta bancaria durante el último año. Los documentos están en este sobre. Las letras bailaban frente a mis ojos como cucarachas negras. Tuve que leer esa oración 3 veces antes de que mi cerebro pudiera procesarla completamente. Sé que estás pensando que soy una mala hija. Pero no entiendes la presión en la que vivo. Tengo empleados que dependen de mí, Ann. Tengo una reputación que mantener. Tengo una vida que no puedes comprender desde tu pequeño mundo de telenovelas y vecinas chismosas. Cada palabra era una puñalada. Cada oración era una negación de todo lo que yo creía que éramos como madre e hija. La casa se va a vender. Ya hay compradores interesados. El dinero de la venta y tu pensión van a mantener mi empresa a flote durante los próximos 6 meses. Cuando regreses de donde sea que hayas ido, porque estoy segura de que vas a hacer uno de tus dramas y desaparecer para llamar mi atención, ya voy a tener todo resuelto. Mi propia hija había planeado mi ruina financiera con la misma frialdad con la que planeaba sus juntas de trabajo. Encontré un asilo muy bonito en Tlalnepantla. Es limpio, tiene jardín y vas a estar mejor cuidada que aquí sola. Ya hice el pago del primer mes. ¿Te van a tratar bien? Y yo voy a visitarte los domingos cuando...
pueda. ¿Un asilo? Mi hija había decidido encerrarme en un asilo después de robarme todo lo que tenía. No te pongas dramática como siempre. Esto es lo mejor para las dos. Tú vas a tener cuidado médico las 24 horas y yo voy a poder concentrarme en salvar mi empresa sin tener que preocuparme por ti todo el tiempo. La carta terminaba sin un te amo, sin un perdóname, sin un gracias por todo. Solo firmado en Sofía del Valle, directora general, Innovación Textil del Bajío. Mis manos soltaron. La carta como si fuera un hierro caliente. Los papeles se esparcieron por el suelo de la sala y yo me quedé sentada en mi sillón, mirándolos como si fueran los restos de mi vida destruida. Mi propia hija, la niña a la que había cargado en brazos cuando tenía fiebre, la adolescente por la que había trabajado turnos dobles, la joven por la que había vendido mis pocos tesoros para pagar su educación, la mujer exitosa de la que me sentía tan orgullosa que presumía con las vecinas sobre sus logros. Como si fueran medallas de oro. Mi propia hija me había robado no solo el dinero, no solo la casa, me había robado la confianza, la dignidad, el amor incondicional que yo había depositado en ella durante 73 años de vida. Me había robado la imagen que tenía de nosotras como familia, como equipo, como las dos mujeres fuertes que habían sobrevivido juntas después de la muerte de Aurelio. Me había robado la ilusión de que yo era importante para alguien en este mundo. El silencio de la casa se volvió ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj, el zumbido del refrigerador, el ruido lejano del tráfico, pero, por primera vez en mi vida, no podía escuchar el sonido de mi propio corazón latiendo. Era como si se hubiera detenido, como si hubiera decidido que ya no valía la pena seguir bombeando sangre a un cuerpo que acababa de descubrir que no tenía razón de existir. Recogí los papeles del suelo con movimientos mecánicos, como una robot programada para limpiar. Los volví a meter en el sobre. Doblé la carta y la guardé junto con los documentos que probaban mi propia estupidez, mi propia ingenuidad, mi propia ceguera maternal. Me quedé sentada en mi sillón durante horas, mirando la cartera de Sofía como si fuera una serpiente venenosa. Adentro estaban sus tarjetas de crédito, su efectivo, su identificación. Adentro estaba el poder de hacer exactamente lo que ella había hecho conmigo al tomar decisiones sin pedir permiso. Usar recursos ajenos para resolver problemas propios. Desaparecer. Sin dar explicaciones, por primera vez en 73 años de ser una mujer obediente, una madre sacrificada, una víctima silenciosa, una idea peligrosa comenzó a formarse en mi mente como una nube de tormenta en un cielo despejado. Si ella podía desaparecer usando mi dinero, ¿por qué yo no podía desaparecer usando el suyo? Si ella podía tomar decisiones unilaterales sobre mi futuro, ¿por qué yo no podía tomar decisiones unilaterales sobre mi presente? Si ella podía tratarme como si fuera una extraña, ¿por qué yo tenía que seguir comportándome como su madre? La tarjeta de crédito dorada brillaba dentro de la cartera, como una llave que podía abrir puertas que yo nunca había imaginado siquiera que existían. Y por primera vez en mi vida, yo tenía esa llave en mis manos. El teléfono sonó a las 3 de la tarde del segundo día, cortando el silencio de mi casa como una navaja. Por un segundo mi corazón se aceleró pensando que era Sofía, que finalmente había decidido llamar para explicarme todo.
para pedirme perdón, para decirme que la carta había sido un error terrible, una broma de mal gusto, pero no, era un número desconocido. Contesté con voz temblorosa. ¿La señora Isabel Montiel? Preguntó una voz masculina, formal y fría. Sí, soy yo. Habla el licenciado Martínez, del despacho jurídico Hernández y Asociados. Llamo de parte de su hija, la señorita Sofía del Valle. Me pidió que me comunicara con usted para confirmar algunos detalles sobre la venta de su propiedad. La sangre se... me heló en las venas. La carta no había sido una amenaza vacía, era un plan en marcha, una maquinaria legal que ya estaba funcionando para despojarme de lo único que me quedaba. ¿La venta de mi propiedad?, murmuré, aunque ya conocía la respuesta. Así es, señora. Según nuestros registros, usted firmó un poder notarial hace 6 meses autorizando a su hija para vender el inmueble ubicado en la calle Jacarandas, número 247, departamento 3 Valles, Cuautitlán, México. Necesitamos confirmar si va a estar... presente en la firma de escrituras el próximo viernes Sanyo. Yo nunca firmé ningún poder notarial. Tartamudeé, sintiendo como el suelo se movía bajo mis pies. Hubo una pausa incómoda al otro lado de la línea. Señora, tengo aquí una copia certificada de su firma. ¿Está usted diciendo que hay alguna irregularidad en el documento? A mi mente comenzó a recordar. Hace 6 meses, Sofía había venido a visitarme con varios papeles en las manos. Me había dicho que eran documentos del seguro de gastos. Médicos mayores que había contratado para mí. Solo firma aquí, mami, para que tengas cobertura completa si te pasa algo. Yo había firmado sin leer, confiando ciegamente en mi hija, agradecida de que se preocupara por mi salud futura. Señora, ¿sigue ahí?, insistió el abogado. Sí, aquí. ¿Podría darme más detalles sobre la venta? Por supuesto. El inmueble se vendió en 850,000 pesos. Después de pagar las deudas asociadas a la propiedad y los honorarios legales, el remanente será depositado en la cuenta que la señorita del Valle designó. ¿Tiene alguna pregunta específica? 850,000 pesos. La casa que Aurelio y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, donde había criado a mi hija, donde habían sucedido todos los momentos importantes de mi vida. Valía 850,000 pesos y yo no iba a ver ni un centavo de esa cantidad. ¿En qué cuenta se va a depositar el dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. En la cuenta empresarial de Innovación Textil del Bajío. ¿Cómo lo...? Indica el poder notarial. La señorita del Valle nos explicó que usted había decidido invertir el dinero en su empresa para asegurar su futuro económico. Colgué sin despedirme. El teléfono se resbaló de mis manos temblorosas y cayó al suelo con un ruido seco que resonó por toda la sala como un disparo. Mi hija no solo me había robado, me había engañado para que yo misma firmara mi propia sentencia de muerte financiera. Me había hecho cómplice de mi propia ruina. Había usado mi amor, mi... confianza, mi ignorancia legal, para convertirme en una firma más en sus documentos empresariales. Me quedé sentada en mi sillón durante horas, mirando la cartera de Sofía que seguía sobre la mesa de centro, como un recordatorio constante de mi propia estupidez. Afuera, la tarde se convertía lentamente en noche,
y las luces de los departamentos vecinos comenzaron a encenderse una por una, como estrellas terrestres que me recordaban que el mundo continuaba girando mientras el mío se desplomaba. ¡Ah! Las 7 de la noche, cuando el hambre comenzó a apretar mi estómago como un puño cerrado, fui a la cocina para ver qué podía cenar. Abrí el refrigerador y me encontré con la misma imagen desoladora de siempre en restos del mole que había preparado para Sofía. Algunas tortillas duras, un jitomate que comenzaba a arrugarse, media cebolla envuelta en papel aluminio. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Una idea tan extraña y aterradora que al principio traté de ahuyentarla como si fuera una mosca molesta. ¿Por qué tenía que quedarme aquí esperando como una condenada a muerte? ¿Por qué tenía que aceptar pasivamente que mi hija decidiera mi futuro sin consultarme? ¿Por qué tenía que comportarme como la víctima obediente que ella esperaba que fuera? Regresé a la sala y tomé la cartera de Sofía. La abrí y saqué una de sus tarjetas de crédito doradas. Era una tarjeta Platinum, del tipo que yo había visto en comerciales de televisión, pero nunca había tocado. El plástico se sentía diferente al de mi tarjeta de débito del Banco del Gobierno. Más pesado, más importante, como si tuviera poderes mágicos. Durante unos minutos, me quedé mirando la tarjeta como si fuera un objeto extraterrestre. En mi cabeza escuchaba la voz de mi madre, que había muerto hace 15 años en Isabel. Las mujeres decentes no tocan lo que no es suyo. Escuchaba la voz del Padre Miguel en sus sermones dominicales. No codiciarás los bienes ajenos. Escuchaba mi propia voz. Interior, la que durante 73 años me había repetido que era mejor ser pobre, pero honrada, que era mejor sufrir en silencio que causar problemas. Pero por encima de todas esas voces, comenzó a sonar otra más fuerte, una voz que nunca había escuchado antes, porque nunca había tenido permiso de hablar. Era mi voz, la voz de Isabel Montiel, no la de la mamá de Sofía, o la viuda de Aurelio, o la señora del departamento 3 Bytes. Era la voz de una mujer que había trabajado durante 50 años, que había criado sola. A una hija que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a la soledad, a la ingratitud. Era la voz de alguien que tenía derecho a tomar decisiones, a cometer errores, a vivir aventuras, a ser impredecible por una vez en su vida. Me levanté del sillón con una determinación que no sentía desde hacía décadas. Fui a mi recámara y saqué del closet la maleta pequeña que había usado para mi luna de miel con Aurelio hace 45 años. Estaba cubierta de polvo y tenía una esquina descolorida, pero él cierre todavía funcionaba perfectamente. Comencé a empacar como si fuera una ladrona en mi propia casa. En 2 mudas de ropa, mi camisón, mis medicamentos, mis documentos personales, la fotografía de Aurelio que siempre tenía en mi buró, y la imagen de la Virgen de Guadalupe, que mi madre me había regalado cuando me casé. No sabía a dónde iba. No tenía plan, no tenía destino. Solo sabía que no podía quedarme en esa casa esperando a que mi hija regresara para confirmar mi sentencia de muerte social y económica. Tomé el teléfono y llamé a un taxi.
Cuando el operador me preguntó la dirección de destino, por un momento, mi mente se quedó en blanco. Al aeropuerto Benito Juárez, dije finalmente, sorprendiéndome a mí misma, con la firmeza de mi voz. ¿Terminal 1 o Terminal 2? Señora, no sé. La que tenga vuelos nacionales. Terminal 2, señora. ¿En cuánto tiempo necesita el taxi? Ahora mismo. Colgué el teléfono y me quedé parada en medio de mi sala, cargando mi maleta vieja y la cartera de mi hija como si fueran las herramientas de mi liberación. Por primera vez en mi vida, no estaba pidiendo permiso a nadie, no estaba consultando con nadie, no estaba esperando la aprobación de nadie. El taxi llegó 20 minutos después. Era un Tsuru amarillo, conducido por un señor de mi edad que me ayudó con la maleta sin hacer preguntas incómodas. Durante el trayecto hacia el aeropuerto, mirando por la ventana las luces de la Ciudad de México que se extendían hasta el horizonte como un océano de estrellas artificiales, me di cuenta de que estaba temblando. No de miedo, de emoción. Por primera vez en 73 años, no sabía qué iba a pasar en las próximas horas de mi vida. Por primera vez en décadas, yo era la que estaba tomando las decisiones. Por primera vez desde que Sofía nació, yo era la protagonista de mi propia historia, en lugar de ser un personaje secundario en la suya. El taxista me miró por el espejo retrovisor con expresión curiosa. ¿Va a visitar a algún familiar? ¿Señora? No, respondí, sorprendiéndome otra vez con la tranquilidad de mi propia voz. Voy a visitarme a mí misma. Voy a conocer a la mujer que dejé olvidada hace 40 años. ¿Y a dónde va? Miré por la ventana las luces que se alejaban detrás de nosotros, dejando atrás la vida que había conocido, la casa que ya no era mía, los recuerdos que habían resultado ser mentiras. A donde me lleve el primer vuelo disponible, dije, a donde sea que esta vieja necesite ir para recordar quién era antes. De convertirse en la sombra de otra persona. El taxista sonrió por el espejo retrovisor. ¿Eso suena como una aventura, señora? Sí, murmuré, apretando la cartera de Sofía contra mi pecho como si fuera un talismán. Creo que eso es exactamente lo que es. Cuando llegamos al aeropuerto, la Terminal 2 estaba llena de gente que corría hacia sus destinos con maletas elegantes y propósitos claros. Yo caminé despacio hacia los mostradores de las aerolíneas, sintiendo como mis zapatos viejos, resonaban contra el mármol del piso, con un ritmo nuevo, un ritmo que sonaba a libertad. Por primera vez en mi vida, yo también tenía un destino. El problema era que aún no sabía cuál era. Parada frente al mostrador de Aeroméxico, con mi maleta vieja a un lado, y la cartera de Sofía apretada contra mi pecho, como si fuera mi salvavidas. Me sentía como una extraterrestre tratando de comunicarse en un idioma que no dominaba. La empleada de la aerolínea, una joven de no más de 25 años con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa profesional. Me miraba con esa mezcla de paciencia y prisa que caracteriza a quienes trabajan con el público. ¿A qué destino desea viajar, señora? Me preguntó por segunda vez, porque la primera vez me había quedado muda como una estatua de sal. Mis ojos recorrieron la pantalla detrás de ella, donde parpadeaban nombres de ciudades como luces de una máquina tragamonedas en Guadalajara, Cancún, Puerto Vallarta, Mérida, Oaxaca, Monterrey. Cada nombre representaba
mundo desconocido, una posibilidad, una vida diferente a la que había estado viviendo durante 73 años en el mismo departamento, con la misma rutina, esperando las migajas de atención de la misma hija ingrata. Guadalajara, dije finalmente, sin saber por qué, tal vez porque sonaba como un lugar donde una mujer de mi edad podría perderse sin llamar demasiado la atención, o tal vez porque era lo suficientemente lejos de la Ciudad de México como para que Sofía no pudiera encontrarme fácilmente. Cuando regresara y descubriera que su madre obediente había desaparecido, ¿clase turista o clase ejecutiva? Clase ejecutiva. En mi vida había escuchado esas palabras, pero nunca las había asociado conmigo. Siempre había sido lo más barato, lo que alcanzara, lo que estuviera en oferta. Pero esta vez tenía en mis manos la tarjeta dorada de alguien que me había robado mi casa, mi pensión, mi futuro, alguien que había planeado encerrarme en un asilo después de vaciar mis cuentas bancarias. Clase ejecutiva, dije, y las palabras me salieron con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. La joven tecleó algo en su computadora, y por un momento tuve miedo de que la tarjeta fuera rechazada, de que sonara alguna alarma, de que me descubrieran como la ladrona que técnicamente era. Pero la transacción se aprobó sin problemas, y minutos después tenía en mis manos un boleto de avión que costaba más de lo que yo gastaba en comida durante un mes entero. Su vuelo sale en 2 horas, señora. Montiel, puerta 47. ¿Equipaje para documentar? ¡Ah, no! ¡Solo llevo esto!, dije señalando mi maleta pequeña, que al lado de las maletas de los otros pasajeros parecía un juguete de niña. Mientras caminaba hacia la sala de espera, pasé frente a un espejo de cuerpo completo y me detuve en seco. La mujer que me devolvía la mirada era casi irreconocible. Era yo, pero no era yo. Llevaba la misma falda gris que usaba para ir a misa los domingos, la misma blusa blanca que había lavado y planchado cientos de veces, los mismos zapatos negros de tacón bajo que me había comprado hace 3 años en una tienda de rebajas. Pero algo en mi postura era diferente. Caminaba más derecha. Mis hombros no estaban encorvados por el peso invisible de las expectativas ajenas. Por primera vez en décadas, no parecía una mujer que estuviera pidiendo disculpas por existir. Me senté en la sala de espera junto a otros pasajeros que parecían viajar por negocios o placer, gente acostumbrada a tomar aviones, como yo estaba. Acostumbrada a tomar el camión. A mi lado se sentó una mujer de aproximadamente mi edad, elegantemente vestida, leyendo una revista de turismo. Cuando notó que la estaba mirando, me sonrió con amabilidad. ¿Primera vez en avión?, me preguntó con voz cálida. ¿Cómo lo supo?, respondí sintiéndome descubierta. Por la manera en que mira todo. ¿Yo también estaba así en mi primer vuelo? ¿Vacaciones? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Vacaciones? Yo no había tenido vacaciones reales desde... bueno, desde nunca. Incluso cuando Sofía era pequeña y ocasionalmente íbamos a Xochimilco o a Chapultepec, siempre había sido por ella. Para ella, pensando en su diversión, en su bienestar, en sus necesidades. Algo así, murmuré. Voy a conocer a alguien que dejé olvidada hace mucho tiempo. La mujer me miró con curiosidad, pero no hizo más preguntas. Se presentó como Esperanza, doctora jubilada, y me contó que viajaba sola por México,
desde que enviudó hace 5 años. Al principio me daba miedo. Me confió, pero descubrí que viajar sola es la mejor manera de conocerte a ti misma. ¿Conocerme a mí misma? La frase resonó en mi cabeza como una campana. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo para mí? ¿Cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión basada en lo que yo quería, no en lo que otros necesitaban de mí? Dios mío, si supieran el peso de no ser dueña de su propia existencia. ¿Cuántas de ustedes sienten lo mismo? Dejen un comentario, quiero leer sus... historias. Cuando anunciaron nuestro vuelo, Esperanza me ayudó a entender el proceso de abordar. Me explicó que en clase ejecutiva tendría más espacio, mejor comida y que los asientos de enfrente podían inclinarse hasta quedar casi como camas. Disfrútalo, me dijo con una sonrisa cómplice, te lo mereces. ¿Me lo merecía? Durante 73 años había creído que merecerme algo era un concepto egoísta. Algo que las mujeres decentes no debían pensar. Había sido criada para creer que mi valor como persona dependía de qué tanto podía sacrificarme por otros, de qué tanto podía soportar sin quejarme, de qué tanto podía dar sin esperar nada a cambio. El avión era más grande de lo que había imaginado. Mi asiento era amplio y cómodo, tapizado en cuero suave que olía a nuevo. La azafata, una señora de edad similar a la mía, con una sonrisa genuina, me ayudó a abrocharme el cinturón y me ofreció una bebida antes del despegue. ¿Champán, señora?, me preguntó mostrándome una copa que brillaba como... Cristal. Champán. Yo había probado champagne exactamente una vez en mi vida, en la boda de la hija de mi vecina hace 10 años, y me había parecido demasiado caro, demasiado sofisticado, demasiado elegante para alguien como yo. Sí, por favor, dije esta vez. El champagne era frío y burbujeante y me hizo cosquillas en la nariz. Mientras el avión se preparaba para despegar, cerré los ojos y sentí como mi cuerpo se hundía ligeramente en el asiento de cuero. Por primera vez en meses, no me dolían. Los pies de estar parada todo el día haciendo quehaceres. Por primera vez en años no estaba preocupándome por lo que ella necesitaba, por lo que pensaba, por cuándo me llamaría. Cuando el avión comenzó a moverse por la pista, mi corazón se aceleró, pero no de miedo. Era emoción pura. La misma emoción que había sentido cuando era niña y mi padre me llevaba a la feria anual del pueblo. La sensación de que algo maravilloso estaba a punto de suceder. Durante el despegue, miré por la ventanilla y vi cómo la Ciudad de México se hacía cada vez más pequeña debajo de nosotros. Las luces se convertían en puntitos dorados, las calles en líneas delgadas, los edificios en cubitos de juguete. Desde arriba, todo se veía ordenado, limpio, manejable, no como mi vida real, que había sido un caos de responsabilidades, sacrificios y desilusiones. Pero ahora, a 10.000 metros de altura, respirando aire reciclado y bebiendo champagne que costaba más que mi renta mensual, me sentía como si fuera otra persona. No Isabel la madre abnegada, no Isabel la viuda solitaria,
No Isabel la víctima de su propia hija, solo Isabel. La azafata me trajo la cena en una bandeja que parecía sacada de un restaurante elegante. Había salmón con vegetales, ensalada verde, pan caliente con mantequilla y un postre de chocolate que se derretía en la boca como una caricia. Comí despacio saboreando cada bocado sin prisa, sin culpa, sin nadie esperando que terminara rápido para poder lavar los platos. Es su primera vez en ¿Guadalajara? ¿40? Me preguntó el señor sentado al otro lado del pasillo, un hombre de negocios de unos 50 años que había estado trabajando en su laptop durante todo el vuelo en sí. Respondí, primera vez que viajo sola también, primera vez que hago muchas cosas, en realidad qué emocionante. Guadalajara es una ciudad hermosa. ¿Tiene planes específicos? Ah, no, dije. Y me di cuenta de que esa palabra que toda mi vida había significado fracaso o falta de organización, ahora sonaba a libertad. No. Tengo planes. Quiero ver qué pasa si por una vez en mi vida no tengo planes. El hombre sonrió como si entendiera perfectamente lo que quería decir. A veces, los mejores viajes son los que no planeamos, dijo. A veces, necesitamos perdernos para encontrarnos. Cuando el avión comenzó su descenso hacia Guadalajara, miré por la ventanilla las luces de una ciudad que no conocía, donde nadie me conocía, donde podía ser quien quisiera ser. No había nadie esperándome en el aeropuerto. No había nadie. Que supiera dónde estaba. No había nadie que tuviera expectativas sobre lo que debía hacer o cómo debía comportarme. Por primera vez en 73 años, era completamente libre. El aterrizaje fue suave, y cuando el avión se detuvo completamente, los pasajeros comenzaron a levantarse y a sacar sus maletas de los compartimentos superiores. Yo me quedé sentada unos minutos más. No porque tuviera prisa, sino porque quería prolongar este momento en que seguía siendo la mujer que había decidido. Subirse a un avión sin pedir permiso. La mujer que había bebido champagne y comido salmón a 10.000 metros de altura. La mujer que había usado la tarjeta de crédito de su hija para comprarse su primera clase ejecutiva. La mujer que por fin había decidido volar. Cuando bajé del avión, el aire de Guadalajara se sentía diferente al de la Ciudad de México. Más limpio, más fresco, con un aroma a flores que no pude identificar, pero que me hizo sonreír sin razón aparente. Caminé hacia la salida. Cargando mi maleta pequeña, sin rumbo fijo, sin horarios que cumplir, sin nadie a quien rendirle cuentas, excepto a mí misma. En el aeropuerto de Guadalajara, parada frente a los taxis que esperaban pasajeros, me di cuenta de que tenía que tomar otra decisión. ¿A dónde quería ir? Por primera vez en mi vida adulta, la respuesta dependía únicamente de lo que yo quisiera. Y por primera vez en mi vida adulta, yo sabía exactamente lo que quería. Quería descubrir quién era Isabel Montiel cuando nadie... más estaba mirando. Mi primer día en Guadalajara había sido como vivir en un sueño. Me hospedé en un hotel boutique en el centro histórico, con balcones que daban a la catedral y habitaciones decoradas con artesanías locales que me recordaron por qué México era hermoso cuando no estabas demasiado ocupada sobreviviendo para notarlo. Desayuné chilaquiles con huevos en un pequeño café donde la mesera me llamó güerita con cariño y no me miró con lástima cuando pedí una mesa para una persona.
Caminé por las calles empedradas del centro, admirando los murales de Orozco en el Instituto Cultural Cabañas, comprándome un rebozo azul turquesa en el Mercado San Juan de Dios, porque me gustó cómo se sentía contra mi piel, no porque fuera práctico o necesario. Por primera vez, en décadas, gasté dinero en algo hermoso solo porque me hacía feliz. Esa noche, mientras cenaba pozole rojo en un restaurante con mariachis que tocaban canciones de amor que me recordaron a mis años jóvenes con Aurelio, mi teléfono celular comenzó a vibrar insistentemente sobre la mesa de madera barnizada. Era Sofía. Por un momento consideré no contestar. Después de 48 horas de silencio, después de planear mi ruina financiera mientras yo la esperaba como una tonta en mi sala, ahora decidí llamarme. Pero la curiosidad pudo más que el orgullo, y deslicé el dedo verde para aceptar la llamada. «Mamá, ¿dónde diablos estás?». Su voz sonaba diferente. No era la frialdad profesional de siempre, ni el tono. Condescendiente que usaba cuando me hablaba como si fuera una niña pequeña que no entendía las complejidades del mundo adulto. Era pánico, era desesperación, era el sonido de alguien que había perdido el control de una situación que creía tener perfectamente planeada. «Estoy bien, Sofía», dije con una calma que me sorprendió incluso a mí. «Estoy cenando pozole en un lugar muy bonito. ¿Cómo está tu reunión con los inversionistas japoneses?». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar su respiración acelerada, el ruido de fondo de lo que sonaba como tráfico de la ciudad. «Mamá, no es momento para juegos. Regresa a casa inmediatamente. Tenemos que hablar». «¿Regresar a casa?», repetí, tomando una cucharada de pozole que sabía a gloria. «¿A cuál casa, Sofía? ¿A la que vendiste sin decirme? ¿A la que hipoteques usando mi firma? ¿A esa casa?». Otro silencio, esta vez más largo. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado otra vez. Ahora sonaba como la niña de 5 años. Que solía esconderse detrás de mis faldas cuando había hecho algo malo. «Leíste la carta». «Cada palabra, mi niña, cada palabra». «Mamá, ¿puedo explicártelo todo? ¿No es como parecen yo?». «¿Dónde estás, Sofía?». La interrumpí porque cuando me dejaste el otro día, dijiste que tenías una reunión muy importante con inversionistas japoneses. ¿Cómo está saliendo esa reunión? «Yo estoy en casa». «¿En tu casa?». «Buscándote». Entonces, no había inversionistas japoneses, aunque sorpresa. «Mamá, por favor». «Necesito que regreses. Necesito que hablemos». La palabra «necesito» sonó extraña en su boca. Sofía nunca había necesitado nada de mí, excepto dinero, excepto sacrificios, excepto que me hiciera invisible cuando no le convenía mi presencia. Ahora, por primera vez en años, me necesitaba realmente, y yo no estaba disponible para ella. ¿Sabes qué, Sofía? Durante 42 años, cada vez que tú me has necesitado, yo he estado ahí aun cuando tenías pesadillas de niña, cuando se burlaron de ti en la escuela, cuando no tenías dinero para tus libros universitarios, cuando necesitaste el enganche para tu primer departamento. Siempre he estado ahí. Mi voz estaba quebrando ligeramente, pero no de tristeza. Era algo diferente. Era la emoción de finalmente decir las palabras que había guardado en el pecho durante décadas, como tesoros envenenados. Pero cuando yo te necesité el otro día, cuando me dolía el pecho y pensé que tal vez era mi corazón, cuando creí que por fin habías venido a
cuidar a tu mamá que está envejeciendo. Tú solo me ordenaste que te esperara como si fuera tu empleada doméstica, sin explicaciones, sin cariño, sin siquiera preguntarme cómo me sentía mamá, yo. Y mientras yo te esperaba como una tonta, tú estabas planeando cómo desaparecerme de tu vida, cómo robarme mi casa, mi dinero, mi dignidad, cómo encerrarme en un asilo para que no estorbara tus planes de mujer exitosa. Escuché un sollozo del otro lado de la línea. Era un sonido que no había escuchado desde que Sofía tenía 15 años y le habían roto el corazón por primera vez. ¿Estás llorando, Sofía? Sí, murmuró con voz temblorosa. Estoy llorando porque mi mamá desapareció y no sabía si estabas bien, si te había pasado algo. Sí, si me había pasado algo. La interrumpí, y por primera vez en 42 años de ser madre. Mi voz sonó dura, sin la dulzura automática que siempre usaba con ella. ¿Cómo qué? Como que me hubiera dado un infarto de la angustia de saber que mi única hija me... había traicionado. Como que me hubiera deprimido tanto al descubrir que todo mi sacrificio había sido para criar a una persona capaz de robarle a su propia madre. No te robé, gritó y su voz se quebró completamente. Es un préstamo. Te iba a devolver todo. Mi empresa solo necesita 6 meses para recuperarse. ¿Y con qué dinero me ibas a devolver, Sofía? Con la ganancia del asilo, donde me ibas a encerrar. El silencio que siguió fue tan profundo que por un momento pensé que había colgado. Los mariachis seguían tocando en el restaurante una canción sobre amores perdidos, que ahora me parecía perfecta para el momento. ¿Dónde estás, mamá?, preguntó finalmente con una voz tan pequeña que parecía venir de muy lejos. Solo dime dónde estás para ir por ti, para ir por mí, repetí, dejando la cuchara en el plato y mirando hacia la plaza principal de Guadalajara, donde familias enteras paseaban tomadas de la mano bajo las luces doradas del atardecer. ¿Cómo se va por un perro? Perdido. ¿Cómo se va por un paquete que se extravió? Ah, no, mamá. ¿Cómo se va por la persona más importante de tu vida cuando te das cuenta de que estás a punto de perderla para siempre? Sus palabras me golpearon como agua fría. Durante un segundo, la madre que había sido durante 42 años estuvo a punto de derretirse, de perdonarlo todo, de correr al aeropuerto y regresar a casa para consolar a mi niña que estaba llorando. Pero entonces recordé la carta, recordé las palabras frías sobre mí. Pequeño mundo de telenovelas y vecinas chismosas, recordé que me había llamado dramática por necesitar explicaciones. Recordé que había planeado mi encierro en un asilo como quien planea unas vacaciones. La persona más importante de tu vida, dije lentamente. La misma persona a la que ibas a encerrar en un asilo después de robarle todo lo que tenía. La misma persona que, según tu carta, vive en un pequeño mundo que tú no puedes comprender. Mamá, estaba desesperada mi empresa. Tengo deudas. Que no puedes imaginar. Tengo empleados que dependen de mí. Tengo una reputación que... ¿Y qué hay de mi reputación, Sofía? ¿Qué hay de mi dignidad? ¿Qué hay de los empleados que dependían de mí durante 20 años en la fábrica? ¿Qué hay de las noches que no dormí trabajando turnos extras para que tú pudieras tener una educación que yo nunca tuve? A mi voz estaba alzando y algunas personas en las mesas cercanas comenzaron a mirarme. Pero por primera vez en mi vida no me importó lo que...
Pensaran los extraños. Tenía 73 años y finalmente había encontrado mi voz. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Sofía? No es el dinero, no es la casa. Es que me escribiste una carta tratándome como si fuera una molestia que había que resolver. Como si los 73 años que he vivido, los 42 años que te he criado, los 20 años que trabajé para darte una vida mejor, no valieran nada. Como si yo no valiera nada. El llanto del otro lado de la línea se intensificó. Tú vales todo para mí. Mamán todo ampor. Eso estoy desesperada. Por eso no sé qué hacer sin ti. Sin mi dinero, Sofía. Sin ti, gritó. Sin ti no me importa el dinero, ya lo resolví. Conseguí otro inversionista. Ya no necesito la casa. Ya no necesito tu pensión. Solo te necesito a ti. Dejé la cuchara en el plato completamente. El pasol se había enfriado, pero ya no tenía hambre de todas formas. Ya no necesitas mi casa. Ya no necesitas mi pensión. ¿Así de fácil? Sí, cancelé todo. Hablé con el abogado, con el banco, con el... asilo, ya no va a pasar nada de lo que decía la carta. Solo regresa, por favor. Y se supone que debo estar agradecida, se supone que debo sentirme afortunada de que ya no vas a encerrarme en un asilo después de robarme, ¿no? Mamá, se supone que me perdones, se supone que me des otra oportunidad de ser la hija que te mereces. Las palabras se quedaron flotando en el aire entre nosotras como hojas en el viento. Por un momento sentí que mi resolución se tambaleaba, pero... entonces, miré a mi alrededor, en el restaurante lleno de familias felices. Los mariachis tocando con pasión, mi plato de pozole que había ordenado porque me gustaba, no porque era lo más barato del menú, mi rebozo nuevo que había comprado porque era hermoso, no porque era necesario. Por primera vez en 73 años estaba viviendo mi propia vida. ¿Sabes qué, Sofía? Yo también necesito tiempo para pensar, tiempo para decidir si quiero darte esa oportunidad, tiempo para decidir qué tipo de relación quiero. Tener contigo, si es que quiero tener alguna... ¿Qué quieres? Decir, quiero decir que por primera vez en mi vida, yo también voy a tomar decisiones sin pedir permiso. Y mi primera decisión es que no voy a regresar corriendo solo porque ahora me necesita San Mamá. Mi segunda decisión es que voy a tomarme el tiempo que necesite para recordar quién soy cuando no soy la mamá de Sofía. Y mi tercera decisión es que cuando regrese, si regreso, las cosas van a ser diferentes. ¿Qué tan... diferentes? Miré hacia la plaza donde una abuela enseñaba a su nieta pequeña a caminar, sosteniéndola de las manos con paciencia infinita, mientras la niña daba pasos tambaleantes pero decididos, tan diferentes como yo necesite que sean para sentirme respetada, valorada y amada de verdad. No solo necesitada. Colgué el teléfono sin despedirme. Por primera vez en mi vida fui yo la que colgó primero. Después de colgar el teléfono, me quedé sentada en el restaurante durante casi una hora, viendo. Como las familias terminaban sus cenas y se despedían de los mariachis con propinas generosas y sonrisas satisfechas. El mesero, un joven que me recordaba a mi sobrino, se acercó varias veces a preguntarme si necesitaba algo más, pero yo solo podía quedarme ahí,
procesando lo que acababa de hacer. Por primera vez en 73 años, le había colgado el teléfono a alguien que me estaba hablando. Por primera vez en 42 años de ser madre, le había dicho no a mi hija cuando me pedía que regresara corriendo a... resolver sus problemas. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto mis necesidades emocionales antes que las de otra persona. Me sentía como si hubiera escalado una montaña. Esa noche, en mi habitación del Hotel Boutique, me paré frente al espejo del baño y realmente me miré. No como lo había hecho durante décadas, buscando defectos que arreglar, arrugas que disimular, o formas de verme más presentable para otros. Esta vez me miré como si estuviera conociendo a una persona nueva en Isabel. Montiel, 73 años, viuda, ex trabajadora textil, ex madre abnegada, actual mujer libre, tenía el cabello completamente canoso, que siempre había tratado de cubrir con tinte casero del más barato. Pero bajo las luces doradas del baño del hotel, mi cabello plateado se veía elegante, distinguido, como el de esas actrices europeas que aparecían en las películas que ocasionalmente veía en la televisión. Mi piel estaba arrugada, especialmente alrededor de los ojos y la boca, pero eran arrugas que... contaban historias. Las líneas alrededor de mis ojos venían de años de sonreír, incluso cuando no tenía motivos para hacerlo. Las líneas alrededor de mi boca venían de décadas de hablar con dulzura, de consolar, de alentar a otros. Eran el mapa de una vida vivida para otros, pero también eran la prueba de que había sobrevivido. Mis manos estaban callosas y manchadas por el trabajo, pero eran manos fuertes que habían cosido miles de piezas en la fábrica, que habían preparado miles de comidas, que habían acariciado la frente de mi hija cuando tenía fiebre, que habían construido una vida digna sin ayuda de nadie. Por primera vez en décadas me gustó lo que vi en el espejo.